Bienvenidos a la Agenda Económica AM de este jueves acá en CNN Chile, que la dedicaremos casi por completo a la minería. El primer tema se relaciona con una entrevista que ha tenido bastantes comentarios y que hicimos ayer en Agenda Económica PN. La entrevista a la convencional del Pueblo Constituyente, Ivana Olivares. ¿Y por qué Ivana Olivares? Porque ella es la impulsora de la norma que fue aprobada en general en la Comisión de Medio Ambiente de nacionalización de la minería. Precisamente, en la entrevista acá en CNN Chile, ella señaló que el ejemplo que ellos buscan replicar es el de Bolivia. Somos muy admiradores del ejemplo de Bolivia con Evo Morales, quien inició un proceso de nacionalización de sus bienes estratégicos. El presidente de ellos hizo un trato dialogante, pacífico, con las empresas que en ese momento están teniendo dominio sobre los bienes estratégicos y los cuales llegaron favorablemente a buenos acuerdos, y en este momento el país está industrializando e inclusive creando fábricas de automóviles. ¿Produciendo automóviles? ¿Creando automóviles? ¿Qué marca? No, sí. no la conozco. No, yo tampoco la conozco, pero sí, Bolivia está desarrollando automóviles con base de litio para y ser conducidos por electricidad. Quantum se llama la empresa boliviana que produce automóviles. Es un emprendimiento privado, pero que está en una escala mínima. No es una gran marca que produzca autos, por eso yo no la conocía. Bueno, me contaron ahí en distintas formas de esa empresa que hacía referencia la convencional. Ahora, en otro tema, ella también profundizó en quién determinaría la nacionalización, cuánto se demoraría en aplicarse y también que la primera faena en ser nacionalizada, si se aprueba esto en la nueva Carta Magna, sería escondida. En el plazo de un año es el presidente de la República el que va a tener que mandatar el proceso de nacionalización de todas las empresas transnacionales y privadas de la gran minería y de todos los bienes estratégicos que en este momento están privatizados. ¿Y cuáles van a ser los parámetros que hay que tener en cuenta para tomar esa determinación? No hay parámetros. La propuesta declara que todo se nacionaliza. El proceso que sigue posterior es el que tiene que hacer la Contraloría General de la República para ver cuál va a ser el proceso de indemnización que se va a considerar. Vamos a ir primero por la escondida, que es la minera privada más grande. Se van a ver cómo van a ser los procesos de transición y así vamos a seguir de aquí en adelante. No es un proceso abrupto. Finalmente, con la convencional también conversamos respecto a los costos que tendría para el Estado nacionalizar a toda la minería de nuestro país. Aquí está lo que opinó. No tenemos estimaciones, pero sí decirle que la Contraloría tiene que basarse también en todas las ganancias históricas que han tenido estas grandes empresas para poder declarar el valor y el costo que significarían estas indemnizaciones. Y estamos hablando de hartas ganancias que hemos tenido. Entonces, le voy a dar una cifra. Entre el año 1990 al año 2019, según informes se me olvidó el organismo, de Cochilco, disculpe, han tenido una ganancia por más de 500.000 millones de dólares. Las empresas en sí, y no digo el valor de las concesiones, digo únicamente el valor de la infraestructura, le puedo asegurar que son más de 50.000 millones de dólares solamente en pagar las inversiones que han hecho las empresas mineras transnacionales y privadas nacionales y que va a tener que pagar el Estado. ¿Usted cree que el Estado tiene realmente todo ese dinero para hacer esa operación? Le estoy diciendo que se han ganado más de 500.000 millones de dólares. Sí, pero esas son las empresas. Y ese valor tiene que ser considerado al momento en que se haga el proceso de Pero aquí es el Estado convencional, aquí y de indemnización. Pero aquí es el Estado, con plata de todos nosotros, el que va a tener que pagarle a las empresas por una potencial nacionalización. Y le digo, 50.000 millones de dólares es más de 2/3 o casi 3/5 de un presupuesto completo de la nación. Entonces, por eso le digo que saber la magnitud de lo que habría que pagar para una nacionalización es importante. Sí, insisto. Esa cifra que usted declara no supera los 500.000 millones de dólares. Bueno, queremos tener reacciones a la entrevista que dio la convencional y uno que estuvo mirando la entrevista ayer en Agenda Económica y también estaba atento
a este compacto que hemos mostrado es el presidente del Consejo Minero, Joaquín Vilarino, a quien vemos en pantalla. Joaquín, gracias por estar en Agenda Económica. Buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo está usted? Muy bien, y quisiera preguntarle, ¿cuál es la opinión que tienen los integrantes del Consejo Minero respecto a esta idea de nacionalización? Bueno, lo primero hay que tener en consideración que esto no es una nacionalización, sino que es una expropiación, que son dos cosas distintas. Los minerales en Chile, de acuerdo a la Constitución, le pertenecen al Estado. Y lo único que ha hecho la regulación vigente es establecer de qué manera explotamos estos recursos que pertenecen al Estado. Una parte importante de lo mismo, un tercio de la producción de cobre, la realiza el Estado directamente. ¿Por qué no? A través de Codelco. ¿Por qué no hace más? Bueno, porque no tiene más dinero, los recursos son limitados y por lo tanto no tiene más dinero para explotar más. De hecho, Codelco es la empresa que tiene más concesiones mineras pendientes por desarrollar en el país. El resto de la explotación minera, el Estado la realiza a través de concesiones mineras y le dice a los privados, por favor ayúdeme a explotar esta riqueza natural, y se queda en la práctica con el 40% de las ganancias que se producen en la explotación de esos recursos naturales. Lo que está diciendo la Convención es que esto no le gusta y que quiere que el Estado se haga titular de todas las concesiones y lleve adelante únicamente él la explotación de los recursos naturales. Eso se llama expropiación, no nacionalización. Esa expropiación, tal como usted le hacía ver a la constituyente en su entrevista, es carísima para Chile. Chile no va a tener los recursos suficientes para hacerlo. No es verdad, además es inexacto, que las compañías mineras en los últimos 15 años hayan retirado 500.000 millones de dólares en utilidades, tal como decía ella. ¿Y tiene alguna, Joaquín, ¿tiene alguna estimación de las utilidades de la empresa minera desde 1990 a la fecha para saber cuál es la cifra más correcta? Solo piense que la minería en los últimos 15 años ha generado flujos, en total todo lo que ha vendido, en torno a los 600.000 millones de dólares. Y de acuerdo a las últimas cifras, retira en promedio un 10% de los flujos, o sea, deben ser 60.000 millones de dólares, ¿ok? En los últimos 15 años. Entonces, hay que tener en consideración que las cifras son equivocadas, no maneja bien las cifras, que el Estado, tal como usted le hacía ver, tendría que indemnizar a todas las compañías mineras para quedarse no solo con las concesiones, sino con la infraestructura y con todo. Pero además, el Estado no va a tener la capacidad, porque hasta ahora no lo ha tenido, para desarrollar toda la minería que se desarrolle. Es decir, para obtener esos 60.000 millones de dólares de utilidad en los últimos 15 años, la minería ha tenido que invertir otros tantos 60.000 millones de dólares o más cantidad de plata. ¿De dónde va a sacar el Estado dinero para seguir desarrollando toda esa minería sin sacrificar el pago de las gratuidad universitaria, la pensión universal garantizada, solucionar los problemas de vivienda, solucionar los desafíos que tenemos en salud? Y en vez de destinar los recursos del Estado a esas prioridades, se va a transformar en un empresario minero con todos los riesgos, porque podemos ver en el último año y medio un buen resultado del sector minero, pero hemos pasado por periodos de vacas flacas con malos precios. Vamos a destinar 450 millones de dólares al año en promedio, que es lo que destina más o menos la industria, a exploración. Muchos de esos dineros no ven la luz, no dan lugar a proyectos Joaquín, exitosos. Y quisiera preguntarle, ¿qué es lo que han opinado sus asociados del Consejo Minero respecto a esta norma, que es un primer paso en general, pero es un primer paso? ¿Han dicho algo? Ya vimos en la entrevista que se le puso nombre al primer yacimiento que sería nacionalizado, Escondida, de BHP Billiton, asociado al Consejo Minero. Bueno, esta primera aprobación de la Comisión es una mala noticia y los mercados internacionales la han recibido mal. Algunas de las compañías ya han tenido impacto en su cotización bursátil. Generan inquietud, generan incertidumbre. Todo proceso constituyente genera ciertos niveles de incertidumbre, pero normas de este tipo generan muchísima incertidumbre que le va a costar al país carísimo. Pero adicionalmente es un acuerdo que contraviene las bases por las cuales fue convocada esta convención constituyente. Recuerde que se le pusieron poquitas limitaciones, porque los miembros del Congreso que acordaron llamar al plebiscito y luego a la convención constituyente dijeron, oiga, mire, vamos a hacer que esta nueva
Constitución respete al menos algunas cosas, porque de no respetarla se produciría un caos muy grande en el país. Uno de ellos es que Chile tiene que continuar siendo una república democrática, diciendo evitemos que vamos a caer en una dictadura o en una monarquía. Y segundo, hay que respetar las resoluciones judiciales que producen al efecto cosas juzgadas. ¿Por qué? Porque si una nueva constitución las desconoce, se produce un caos gigantesco en el país y sobre todo en sus relaciones internacionales. Pues bien, todas las concesiones mineras están constituidas por resolución judicial que producen el efecto de cosas juzgadas, es decir, que no pueden revisarse, que están resueltas. Y eso es un mínimo de sentido común. Lo que hace esta norma es desconocer ese principio básico, Joaquín, con todo el caos que conlleva lo anterior. jurídicamente, ¿qué es lo que podría uno esperar si se llegara a aprobar esta norma en una nueva constitución? Se ha hablado de demandas internacionales por parte de transnacionales que operan acá y cuyas concesiones se verían caducadas inmediatamente con una, como usted menciona, expropiación. Empresas nacionales quizás irían a la justicia, separaría la inversión. ¿Cuáles serían los efectos que usted podría imaginar si se aprueba esto? A ver, yo creo que hay un efecto bastante próximo e inmediato, y es que si es que esta norma prosperara, se produce naturalmente una paralización en las inversiones. Y esto es bastante lógico, porque si a usted le dice que le van a expropiar y las reglas de la expropiación ni siquiera están claras, porque según lo que se ha aprobado en la norma, no son las normas de expropiación que están en la Constitución vigente, sino que serían unas nuevas, pagadero a 20 o 30 años, etcétera. La constituyente que usted entrevistaba más insinúa que esto iría contra utilidades que legítimamente obtuvieron las compañías mineras en el pasado. O sea, es todo bastante caótico y probablemente, y esto no quiero caer en la típica tesis de aterrorizar, digamos, o del susto, pero es bastante razonable que no haya muchas más inversiones, por lo menos el sector privado expuesto a que les propio no va a tener más inversiones, con la consecuencia de pérdida de trabajo, pérdida de oportunidad de un mercado que está funcionando bastante bien. Lo segundo es que no se respetarían derechos básicos constituidos en el país históricamente, no se estarían respetando tratados internacionales y nos abriríamos a una seguidilla de juicios a nivel nacional e internacional que nos van a costar carísimo a todos los chilenos, digamos. Y yo creo que los constituyentes, por lo menos los que son partidarios de una norma de este tipo, debieran entender las consecuencias prácticas de una decisión de este tipo. Debieran entender todo lo que deja la minería en el país. Fíjese, Nicolás, que del 100% de los flujos de la industria, el 90% queda entre pago a trabajadores, proveedores, impuestos, royalties, inversiones, el 90%. Las compañías mineras retiran el 10%, y de las utilidades, el Estado se queda con el 40% y no ha asumido ningún riesgo, no tiene pérdidas, no sabe ni siquiera dónde está el mineral, las propias empresas privadas son los que lo encuentran. Y el hecho de que en esta norma también se diga que sea la Contraloría la que defina el monto tentativo a indemnizar, ¿qué le parece? Porque generalmente cuando hay disputas son tribunales los que determinan los montos, y aquí sería la Contraloría, que también aquí el Estado sería juez y parte. Bueno, efectivamente, no obedecería a un proceso justo y también daría lugar o causa motivo para nuevas impugnaciones a nivel judicial nacional e internacional. Yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo, Nicolás, y realmente lo felicito porque en su programa traiga este tema, por informar bien las consecuencias de una decisión de este tipo, las nefastas consecuencias de una decisión de este tipo. Chile tiene nacionalizados sus recursos. Esta es una expropiación que en la práctica conduce a resultados que ni van a mejorar la recaudación del Estado, ni van a otorgar más trabajo, ni van a hacernos más ricos a todos los chilenos. Todo lo contrario, la experiencia mundial, el ejemplo de Bolivia no es malo, es pésimo, es no entender nada. Bolivia no tiene una industria automotriz, eso es falso. Sacaron un prototipo que es un carrito de golf con una batería, digamos, copiado de otra parte, no tiene una industria automotriz de verdad. El Estado boliviano no está recaudando más recursos que los que recaudaba cuando esta industria estaba en manos privatizadas, ha paralizado sus procesos de inversiones. Entonces, todo esto debe informarse adecuadamente a la ciudadanía cuando se le están proponiendo este tipo de normas bajo un titular que parece tremendamente atractivo. Recuperemos los recursos para todos los chilenos. Los recursos son de todos nosotros. Hay que buscar el mecanismo
que permita su explotación de manera más eficiente y más lucrativa para el Estado. Más lucrativa significa que además hay que tener en consideración lo que tiene que invertir. La que hay en Chile es extremadamente positiva, ha permitido que Chile recaude muchísimo dinero, sea líder mundial en la producción de cobre, y no debiéramos perder esa tremenda oportunidad de seguir adelante. Joaquín Vilarino, presidente del Consejo Minero, muchas gracias por estar en Agenda Económica y le agradezco doblemente porque interrumpió sus vacaciones por estar con nosotros. Que esté muy bien. No estoy en la oficina, no estoy en vacaciones, pero no estoy en la oficina. Muchas gracias. Ya, ok, perfecto. Muy bien, Nicolás. Gracias, Joaquín. Vamos a parar un momento a hablar de minería, vamos a seguir más adelante porque les quiero contar que lamentablemente enero fue muy malo para la rentabilidad de los multifondos que administran las AFP. Todos los fondos cayeron. El E se estaba salvando, pero lamentablemente también terminó bajando. Aquí me voy, me está equivocando de lado. El fondo A, miren, bajísimo el resultado, 8,92% de caída, principalmente por las bajas en las acciones mundiales. En Wall Street hubo una caída muy fuerte durante enero, esa es la principal razón, además de la caída en el precio del dólar. Lo mismo pasó por el fondo B, en el fondo C y en el fondo D. Van bajando las caídas porque a medida que van avanzando estos fondos, también van incorporando renta variable y menos acciones. Por eso, si bien hay caídas, son menores. Ahora, el fondo E, yo les decía hace algunos días que todavía seguía subiendo, pero lamentablemente debido al alza de las tasas de interés de mercado, igual el fondo E termina cayendo más de 1%. Y antes de hacer la pausa, yo les cuento que enero partió con un récord en la venta de autos. ¿Lo vemos ahora? ¿Lo vemos al regreso? Al regreso les cuento cuántos autos se vendieron en enero en Chile. Ya volvemos. Volvemos a la Agenda Económica AM de este jueves, son las 8:19 y yo les dije que enero marcó un nuevo récord en la venta de autos. No es ninguna novedad, estamos llenos de récords en ventas de distintos productos en Chile en los últimos meses. Bueno, enero marcó un alza de 49,2% respecto al mismo mes de 2021 y se convierte en el enero de ventas más alto de la historia. No es el mes más alto de la historia, sino que el enero más alto de toda la historia. Espero que entiendan la precisión. Bueno, según el informe de mercado automotor realizado por la ANAC, que es el gremio de las concesionarias, en total el sector marcó la venta de 37.281 unidades nuevas. Otro rubro, también dentro del mismo sector, es el mercado de camiones, que también ha tenido una racha alcista y que sigue latente. 17,1% subió la venta de camiones respecto al mismo mes de 2021, ya que se comercializaron 1.411 unidades nuevas. Y seguimos hablando de autos porque el año pasado fue récord de la venta de autos eléctricos y se espera que este año también lo sea y que suban aún más las ventas. Eso a pesar de las quejas que ha venido del gremio automotor respecto a la propuesta para financiar la pensión garantizada universal de gravar los autos de 40 millones de pesos o más con el 2%. Está dentro de la propuesta ya aprobada en el Congreso y ahí caerían algunos autos eléctricos, los de mayor gama, como se dice en la jerga automotriz. Pero hay hartos autos eléctricos que valen menos que eso. Bueno, Natalia Muñoz nos cuenta de las proyecciones para este año en ese sector muy importante para la electromovilidad. Religiosamente, Víctor enchufa cada día su auto. Con tan solo 4 horas, la batería ya está cargada con más de 200 kilómetros de autonomía para acompañarlo en sus trámites diarios en la capital. Hace 3 años que compró su primer auto eléctrico aventurándose en la electromovilidad. He tenido algunas dificultades, chascarros que me han pasado, he quedado botado una vez. Un día recuerdo que hubo una falla a nivel nacional con los cargadores y me quedé ahí de brazos cruzados por ahí en Rancagua. Pero son cosas que había que asumirlas, yo sabía que me iba a enfrentar con esos problemas, pero hoy día uno puede viajar al sur programado, ojo, bien programado, porque esto es un vehículo que requiere planificar sus viajes. Con planificación y los 200 kilómetros de autonomía, Víctor podría viajar sin problemas hasta Viña del
el mar, sin pagar benzina y sin emisiones. Son parte de los beneficios que han visto los conductores y a pesar de que aún son pocos los que circulan en el país, durante este 2022 las ventas alcanzarían cifras récord. Esto debido al crecimiento acelerado en ventas durante el año pasado. Los vehículos 100% eléctricos tuvieron un desempeño histórico en noviembre y en diciembre, con 85 automóviles inscritos en cada uno de esos meses y un récord total del año de más de 500 modelos de vehículos 100% eléctricos comercializados. Sin embargo, solo el 0,5% de las ventas de vehículos que circulan por el país son eléctricos. Esto por una parte se explicaría por los altos precios, ya que el 80% de los automóviles enchufables cuentan con precios que van desde los 23 hasta los 35 millones de pesos, casi el doble que el mismo vehículo pero combustible fósil. Otra brecha es la poca autonomía de las baterías para realizar viajes largos. Y para incentivar el uso de vehículos eléctricos, Copec ya cuenta con 26 puntos de carga en toda la región metropolitana. Este año 2022 se sumarán 50 puntos más que tendrán la novedad de ser cargadores eléctricos, donde los usuarios podrán cargar su vehículo en solo 40 minutos. Hoy día estamos viendo por cobertura, tratar de cubrir todas las regiones, tratar de democratizar un poco la electromovilidad y llegar a todos los puntos. Hoy día se puede recorrer por nuestras estaciones de servicio desde La Serena hasta Temuco y pronto vamos a llegar a Puerto Montt. Así este año la red de carga nacional contará con más de 400 puntos públicos, lo que permitirá desplazarse por el país e ir cargando en cada punto. Esto en marco del Plan de Estrategia Nacional de Electromovilidad que apuesta por un crecimiento acelerado para los próximos años y que al 2035 solo se vendan autos eléctricos en Chile. También falta un poco ese incentivo a nivel de gobierno, a nivel país, para que también nos puedan a lo mejor ayudar un poco con el pago del permiso de circulación, que son carísimos. Y entonces yo creo que también ahí podría haber un apoyo. Son parte de los desafíos de la electromovilidad que deberá asumir el nuevo gobierno para alcanzar metas progresivas de incentivo y mayor participación de estos vehículos que no contaminan y que también son económicos en tiempos donde los combustibles superan los 1.000 pesos el litro. Y para la electromovilidad es fundamental la producción de cobre, por eso en los últimos minutos de Agenda Económica comentamos de las proyecciones de precio del metal rojo. Lo hacemos junto al director de estudios, lo vemos en pantalla, el director de estudios de Ecochilco, Jorge Cantalops. Gracias por estar con nosotros, Jorge, buenos días. Muy buenos días. Jorge, cuéntenos, ¿cuál es el precio promedio estimado para el metal rojo durante 2022 y también 2023 para saber, algo muy importante, los ingresos para el fisco derivados de la venta? Nuestra proyección de precio para el año 2022 la hemos mantenido con respecto a las últimas proyecciones que habíamos hecho y es de $3.95. Y para el año 2023 es de $3.80. A ver, la razón es fundamentalmente porque pensamos que el mercado debiera ir ajustándose lentamente hacia un equilibrio que está un poco por debajo de los $4, que es lo que hemos visto en los últimos meses. Esto dependerá obviamente de la actividad en China, del stock también que haya en el gigante asiático, que es por lejos el mayor comprador y el mayor conservador, digamos, de cobre en el mundo y todas las vicisitudes que hay dentro de esa economía. Por ejemplo, lo que sucede con la inmobiliaria Evergrande. Absolutamente, esos son los factores que están determinando el precio del cobre en los últimos meses, que ha estado por sobre los $4. El punto está en que también hay elementos adicionales. Por ejemplo, todavía no sabemos cómo va a evolucionar el mundo global a las nuevas variantes, si es que van a haber aperturas o no, pero lo más complejo de anticipar es cuáles van a ser los efectos en el tipo de cambio a nivel mundial a raíz de cuando se empiecen a tomar medidas más restrictivas en cuanto a los temas monetarios. Las alzas de tasa probablemente para frenar la inflación en el mundo pueden tener un efecto en los precios de los commodities que podría llevarlo un poquito a la baja. Y no obstante, nosotros pensamos que también el equilibrio debiera ajustarse, va a aumentar la producción de Chile, va a aumentar la producción de Perú, y no vemos un crecimiento tan grande de la demanda de China para el 2022 ni para el 2023. Y esto debiera ajustar un poco las expectativas de precio en torno a los $4, pero un poco por debajo, acercándose al equilibrio de largo plazo que pensamos que está más cerca de los $3.50.
Jorge, los temas que se están hablando acá en Chile, lo veíamos al principio del programa, posible nacionalización y otros temas, ¿están afectando las expectativas de producción o de precio a futuro del cobre o no todavía? Yo he escuchado por ahí que algunos analistas han dicho que sí. La verdad es que nosotros revisamos, monitoreamos todas las noticias, ojalá a nivel global, que se están hablando sobre el precio del cobre, y yo diría que todavía no. Probablemente esas noticias de concretarse o esas regulaciones de concretarse tienen impacto en la inversión y tienen impacto en la producción de Chile en los próximos 5 o 10 años. Pero no hay contratos de cobre que se estén haciendo a 5 o 10 años, esa es la verdad, digamos. Por lo tanto, no hay un efecto real, o si es que hay es muy marginal, pero yo tiendo a pensar que no, todavía no. Jorge, una última pregunta. Tuvimos que lamentablemente poco tiempo en esta jornada, otro día vamos a profundizar más, pero en la conversación que yo tuve ayer con la convencional que está impulsando esta nacionalización de la minería, ella señalaba que un informe de Cochilco estimaba que entre 1990 a la fecha las utilidades de las mineras en el país habían sido de 500.000 millones de dólares. ¿Es así? No me acuerdo que Cochilco haga ese tipo de informes. No lo hemos hecho. Probablemente es alguna derivación a partir de nuestra información. Pero ese es un estudio que diga que las mineras han ganado 500.000 millones de dólares desde qué año dijo. No, explícitamente no. Yo no he hecho el cálculo directamente, así que tampoco podría decir si está bien o está mal, pero no lo hemos publicado directamente. Insisto, a lo mejor se puede derivar, pero no está explícito en alguno de nuestros trabajos, no. Perfecto, quería resolver esa duda. Jorge Agaltalops, muchas gracias por estar en Agenda Económica y la promesa está. Vamos a, en otro día, seguir analizando más del precio del cobre y del mercado en general. Que tenga un muy buen jueves. Igual para ustedes, muchas gracias. Termina de esta forma la Agenda Económica AM de esta jornada. Son las 8:29. Ya vienen las noticias internacionales de Conexión Global.